Buenas tardes, bienvenidos a este webinar, esta cita muy importante, muy tranquila, Janet, a esta hora de la tarde para hablar sobre los tips para entender y elegir el mejor seguro para tu carro. Gracias a quienes a esta hora ya están conectados, vamos a empezar en 5 minutos, vamos a tener este tiempo para que ustedes se preparen, para que se pongan cómodos, para que por favor compartan este enlace con sus familiares, con sus amigos, porque este es un tema, Janet, que a todo el mundo le llega y para todo el mundo es importante, porque es que quién no maneja carro o quién no monta en carro o qué familia ahora de pronto no tiene carro o está pensando en conseguir uno en esta época de Navidad. Entonces, por favor, ayúdennos difundiendo este espacio para conversar, para que ustedes pregunten y para que entendamos juntos para qué sirve un seguro de autos. Qué bueno, Andrés, gracias pues como por la invitación. Yo creo que hay como mucho desconocimiento, a veces uno piensa que los seguros son como muy difíciles de entender y qué rico que en este espacio pues podamos hacerlo como muy sencillo, que la gente lo pueda entender, que lo pueda disfrutar y que no vea de pronto el seguro como algo difícil o complejo. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes, Janet. Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar a esta compañía fue muy difícil porque realmente los seguros pueden ser complejos, ¿cierto? Pero también lo bueno es que hay muchas herramientas y muchos elementos para explicar esos seguros. Yo creo que hay algo importante en lo que tú mencionas y es que cada vez más las compañías hemos tratado de que sean temas más cercanos, porque realmente sí, hace muchos años eran temas muy jurídicos, eran de pronto palabras muy desconocidas y cada vez más también las compañías, pues Sura muy en especial, hemos venido trabajando por cambiar el lenguaje, por hablar de una manera más clara, más sencilla, de pronto que el cliente entienda qué está comprando y ese mito de la letra menuda también desaparezca. Y totalmente cierto, Janet. Y otro tema importante es el tema de la conciencia. Hay una realidad y es que pues las familias, todas las personas tenemos unas necesidades básicas que debemos suplir y cada vez más los seguros son protagonistas de esas necesidades porque es importante de verdad estar respaldado. Pero sabemos, yo creo que todos somos conscientes que falta mucha conciencia Así es. respecto a la importancia de tener un seguro y por supuesto un espacio como este donde la gente va a poder entender mejor un producto va a ayudar mucho a generar y a despertar esa conciencia entre todas las personas que nos están viendo. Todavía no hemos empezado oficialmente el webinar, por favor compartan este enlace con sus amigos, con sus familias, porque queremos que sean muchas las personas que se Puedan conecten. participar. Es muy importante, Andrés, yo creo que la gente cree que de pronto uno solo puede asegurar el carro, pero nosotros aseguramos las motos, las bicicletas, o sea, Ujú, realmente también ahora estamos es acompañando la movilidad de nuestros clientes. ujú, Entonces cada vez más es en qué se mueven nuestros clientes y también queremos acompañar, porque las únicas opciones de movilidad no son únicamente el carro, sino también la moto, la bicicleta ya empieza en una ciudad como esta, en muchas otras ciudades pues tiene una ujú. participación mayor, en esta ciudad también empieza a tener una participación muy importante. Entonces vamos a hablar de pronto muy centrados en el carro, pero muchas de esas coberturas de los carros le aplican también a las motos y a las bicicletas. Es Eso, importante tenerlo en cuenta. eso es muy interesante. Janet, ahorita, antes de que iniciáramos la transmisión, me decías que ya pasamos de autos Sura a movilidad Sura y acabas de mencionar y es que realmente ya no solamente es el carro, sino que son una cantidad de medios que entran pues como a suplir también esas necesidades de movilidad que tienen las personas, Así es. de trasladarse de un lugar a otro. ¿Cuál es la importancia de esa evolución, Janet? Las personas todavía puede que estén muy acostumbradas a yo uso mi carro, pero también hay otra cantidad de opciones que incluso pueden llegar a ser pues más saludables. En fin, el universo se ha ampliado mucho. Así es. Definitivamente yo creo que el carro tiende no a desaparecer, pero es una opción que la gente ya no quiere como única opción. Entonces ya cada vez la gente empieza a moverse de pronto, no solamente en el carro, sino en el carro y en la bicicleta, o hay gente que tiene la moto
para moverse en ciertos espacios y el carro para moverse en otros. Entonces nosotros tenemos como un reto muy grande por delante y es el reto de la movilidad. Ese reto de la movilidad hoy está muy centrado en ese bien que el cliente tiene, el carro, la moto, la bici, pero cada vez más el reto nos lleva a cuando el cliente se mueve en un transporte público, independiente cual sea, acompañar también al cliente en esa movilidad. O sea, digamos que el espectro y todas las tendencias en el mundo nos van llevando también a transformar el seguro, ¿cierto? A tener también seguros distintos. Ahora tenemos un plan Conduce Mejor, que es un seguro que tiene de pronto una tarifación diferente a cómo se tarifaban los otros, aunque el seguro le da beneficios al cliente y no solo el beneficio es lo realmente importante, sino lo más importante es cómo le enseño al cliente qué está haciendo bien o no. Normalmente cuando uno habla con los amigos y con la gente, todos creemos que manejamos muy bien. O sea, porque uno dice, no, pues es que yo no me choco, entonces yo manejo bien. Y realmente no siempre los hábitos de conducción son buenos, independiente en el medio en el que te estás moviendo. Entonces también queremos enseñarle a los clientes a tener mejores hábitos. Es un tema que ya no se reduce a autos, como tú lo mencionabas, sino un tema de movilidad completo y a un tema también de la persona. Finalmente hoy pues las coberturas están muy enfocadas en el carro, en la moto, en la bici, pero siempre hay una persona, el estado de ánimo de esa persona, la que finalmente está moviendo ese medio, vehículo. exacto. Entonces todo eso influye en el salir a la calle, en moverse en unas vías, en una ciudad como las ciudades que tenemos en nuestro país. Es que es un, como una invitación permanente que nos hace el seguro a reevaluarnos, a Así es. pensar cómo estamos conduciendo todos los días. Yo creo que a todos les pasa que salen en la mañana de su hogar, tal vez es, digamos, de forma muy mecánica, ¿cierto? Voy al parqueadero, enciendo el carro, salgo, me encuentro con una cantidad de cosas en el camino, como conductor vivo esa experiencia, pues en la que realmente estoy expuesto a una cantidad de cosas, ¿cierto? Mm, Llego al trabajo y muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, y entonces, ¿cómo frené? Si aceleré bien, si aceleré en el momento que era, si en algún momento llegué a poner en riesgo la vida de un peatón o de un motociclista, en fin, son una cantidad de dinámicas que se presentan en la conducción que el seguro lo que hace es, venga, piense si usted realmente lo está haciendo bien. ¿Cómo podría usted mejorar para transformar esa realidad tan cotidiana y de todos los días que es conducir? Sí, y realmente ahí está pues el reto que yo creo que nosotros Sura tenemos pues como compañía, llevamos 73 años en el mercado ofreciendo seguros pues muchos de ellos son muy enfocados como a ese bien y ahora las personas son un reto importante. Lo que tú mencionas, esa conciencia, que la persona sea como consciente de que manejar bien no es solo por él, sino pues por los demás. El tema del tráfico, que cada vez es más complejo, de pronto uno no tiene tanto tiempo porque el tiempo es mucho más limitado, hace que no todas las decisiones, entonces qué bueno que yo tenga un acompañamiento, no solo que me cubra cuando yo me choque, sino que me diga, tú lo puedes hacer mejor si lo haces de esta manera. Si tú salieras 5 minutos antes, no tendrías que enfrentarte a todas esas cosas. Entonces eso es lo que queremos buscar y por lo que trabajamos realmente todos los días en el tema de movilidad. Y también la razón por la que estamos acá. Ahora sí, Janet, vamos a empezar oficialmente. Gracias por conectarse a este webinar. Llegaron por distintos medios. Por favor, compartan el enlace de la transmisión con sus amigos, con sus familiares, porque es un tema de verdad importante. Más allá de comprar un seguro, es ser consciente de por qué debemos tener un seguro, para qué sirve, por qué debemos respaldar no solamente nuestro carro, porque es que como lo decías Janet, no es solamente cuidar el carro, sino que estamos cuidando la vida, la vida. Entonces,
Por favor, compartan el enlace, gracias por conectarse. Por favor, participen con sus preguntas. Van a encontrar en YouTube un cajoncito a la derecha donde van a poder ahí dejarlas, y Janet, que es nuestra experta, que ya la voy a presentar, nos va a ayudar respondiéndolas. Nos acompaña Janet Uribe, ella es directora de producto de Movilidad Sura, una persona experta en autos, en movilidad, ya no es autos, en movilidad, y por supuesto en los productos que ofrece Seguros Sura. Entonces, en este momento reúnan todas esas preguntas que en algún momento se les han ocurrido sobre el seguro de un carro, sobre si debo asegurar o no mi carro y qué significa realmente asegurarlo, qué beneficios trae un seguro. Empiecen a reunir todas esas preguntas y por favor participen. Recuerden enviarle el enlace a sus familiares y gracias por acompañarnos. Janet, bienvenida. Bueno, Andrés, pues muchas gracias. Qué rico participar en este espacio, muy importante lo que dice Andrés, esos de pronto derribar un poco los mitos que haces ahí en la mente, que los seguros tienen letra menuda, que no quieren pagar, o sea, que yo creo que es algo que a veces uno escucha mucho y darle a la gente a conocer, pues no solamente la particularidad del seguro de Sura, sino que en general hay muchas opciones para que la gente esté protegida. Es verdad. Y ya vamos entonces a ahondar en ellas. Vamos a empezar, Janet, por algo muy básico que tal vez las personas están muy acostumbradas a ver en los medios de comunicación, en comerciales, en fin, en una cantidad de medios y de canales, y es que hablamos de seguro todo riesgo, seguro multirriesgo, seguro voluntario. Expliquemos un poco esos conceptos, tratemos de unificarlos para que las personas tengan claridad cuando escuchen en distintos canales, seguro todo riesgo, seguro multirriesgo. Realmente sí puede generar confusión el uso tan distinto de estos términos. Claro. Bueno, digamos que ahí es muy importante, el voluntario es un seguro que la ley no obliga a que las personas lo tengan, yo decido si quiero tener el seguro o no. Los seguros de autos son voluntarios, la ley no exige al que tiene un carro, una moto, una bici, tenerlo para que pueda circular. Entonces digamos que ese es el voluntario. Distinto es el tema de todo riesgo y multirriesgo. El todo riesgo sería un seguro que cubra absolutamente todo sin excluir nada. Muchas veces decimos, tengo un seguro todo riesgo de autos, pero realmente los seguros de autos, como la mayoría de los seguros que se comercializan en general en el país, son seguros de riesgos nombrados. No son todo riesgo porque todo riesgo cubriría absolutamente todo, sino riesgos nombrados. O sea, yo compro un seguro con unas coberturas. Hay coberturas que puedo comprar porque son opcionales, hay otras que no. Entonces realmente sería un seguro con coberturas nombradas. El todo riesgo no es un seguro que se comercialice. ¿Por qué? Porque cuando yo compro un seguro, tengo un condicionado, hay unas condiciones que reglamentan ese seguro, ya ahí, digamos, hay unos limitantes, por decirlo así, entonces dejaría de ser todo riesgo, dejaría de incluir. Digamos que hay temas que son excluidos por el Código de Comercio, ¿cierto? Que entonces por eso hace que los seguros no sean todo riesgo. El multirriesgo, pues digamos que su nombre implica un poco que son varios riesgos que aseguran en uno solo, ¿cierto? Pero es distinto al todo riesgo, porque cuando hablamos de ese multirriesgo, si bien son varios, también tiene limitante en esas coberturas, o sea, voy hasta aquí o voy a partir de aquí, ¿cierto? Más adelante igual lo vamos a ver, pero los seguros voluntarios, ¿cierto?, que yo decido comprar son seguros de riesgos nombrados, o sea, yo compro esta cobertura de asistencia, tengo derecho a esta cobertura hasta este límite. Es decir, como lo decías, Janet, todo riesgo me cubriría todo, pero realmente un seguro voluntario, yo lo que hago es que tengo unas coberturas, pero también el seguro tiene una reglamentación clara y también tiene unas exclusiones. ¿Qué es eso? Es decir, que hay unas cosas que el seguro no me cubre. Por ejemplo, Andrés, el desgaste mecánico del carro no es susceptible del seguro. El seguro, en su cobertura de daños, ¿cierto?,
cubre eventos súbitos e imprevistos, o sea, un accidente que se ocasiona por diferentes, pero el desgaste normal, el mantenimiento que yo le tengo que hacer al carro, ese no está dentro del seguro. Por eso no sería un seguro todo riesgo. Si fuera todo riesgo, incluiría todos los mantenimientos. Y mira que los seguros no incluyen el mantenimiento. Nosotros tenemos un centro de servicios, ya más adelante les voy a contar. Ahí se pueden hacer ciertas cosas, sí, pero digamos que hay temas que yo tengo que hacerle a mi carro que no me va a cubrir ningún seguro. Entonces, para cerrar ahí esa primera pregunta, esta introducción, tenemos que hay un seguro voluntario que, como su nombre lo dice, no es obligatorio, es un seguro que la persona, pues si desea lo puede comprar, si desea no lo compra, y que tiene unas coberturas y también tiene unas exclusiones, es decir, unos aspectos, unos temas que no están incluidos en el seguro. Así es, Andrés. Muy bien. Hablando de esos conceptos de obligatorio, de voluntario, muchos se preguntarán, porque nos pasa mucho en las redes sociales de Seguro Sura Colombia, que las personas confunden el SOAT Así es. con el seguro voluntario, ¿cierto? Y son distintos. Son totalmente distintos. Cuéntanos. Entonces, el SOAT sí es un seguro obligatorio. La ley exige que un vehículo automotor que va a circular en las vías tenga el SOAT. Y digamos que el SOAT tiene unos montos de cobertura por víctima diferentes a los montos que tiene el seguro voluntario. Entonces el SOAT tiene unos gastos médicos en caso pues de un evento frente a otra persona, una cobertura de gastos médicos. Los montos tienen, digamos, no son montos tan altos como existe en la cobertura de daños a terceros, pues que seguro ahorita la vamos a desarrollar. Entonces tiene una cobertura de gastos médicos para atender de un traslado pues al centro hospitalario de esa persona que sufrió en el accidente, de una invalidez, pero digamos el monto de invalidez es alrededor de 4.400.000 por persona, tope máximo. Entonces son montos que digamos no tienen ninguna cobertura de daños a bienes. Si yo tengo mi carro, mi moto, mi bici y hago un daño, por ejemplo, a un poste, a una andena, a un semáforo, cuando yo tengo un seguro voluntario, ese seguro me cubre, el SOAT no tiene esa cobertura de daños a bienes, ni, sí, a bienes de terceros. Hay un tema también de gastos funerarios en el SOAT para esas víctimas que llegué a ver en el accidente, pero son montos mucho más limitados. O sea, son seguros distintos para que por favor no vuelvan a confundir las personas que tal vez tenían la duda. El SOAT es obligatorio, es de ley, el seguro voluntario pues no lo es voluntario. El SOAT tiene unos topes en sus coberturas, sobre todo muy enfocados a atender lo que ocurra en un accidente de tránsito. Así es, un evento muy inmediato, muy enfocado en los gastos médicos, pues como a la persona que en ese evento sufrió, pero digamos una indemnización pues a la familia por pérdida o fallecimiento de esa persona, todo eso no está contemplado dentro del SOAT. La vigencia del SOAT ya es desde un año también. Los conductores cada año de vehículos automotores, estamos hablando de motos y carros, deben renovarlo cada año. Ahora al final vamos a hablar de alternativas interesantes que tenemos acá pues en Seguros Sura para que renueven el SOAT de forma pues muy fácil, rápida, pero entonces que no volvamos a confundir el SOAT con el seguro voluntario. Es muy importante. De hecho, los seguros voluntarios siempre pagan en exceso del SOAT. O sea, el SOAT lo exige la ley, el seguro voluntario no reemplaza el SOAT, complementa en una manera muy amplia el SOAT, pero no lo reemplaza. O sea, no podríamos decir no compre su SOAT porque este seguro, sino que el cliente por ley debe tener el seguro pues el SOAT. El SOAT. Sí. Muy bien. Janet, ahora sí para adentrarnos un poco ya en el tema que nos convoca y es el de los seguros voluntarios. A ver, ¿de dónde surge esa importancia de tener un seguro voluntario? Muchas personas dirán, no, pues con el SOAT me basta. Con el SOAT me basta, o eso como es de caro, o eso para qué. ¿Por qué es importante que empecemos a pensar, si tengo un carro, si tengo una moto, si tengo una bicicleta, que como lo decías ahorita, las bicicletas ya se pueden asegurar?
¿Por qué? ¿Por qué yo empezar a mirar a ver qué alternativas me ofrece Seguro Sura para asegurar mi vehículo? Bueno, pues realmente lo que tú mencionas es cierto. Muchas personas sienten que con el SOAT están suficientemente protegidas y hay muchas limitaciones en los montos del SOAT. Un seguro te da una tranquilidad en un imprevisto, en un evento frente a otra persona. Hay muchas cosas que no podemos controlar cuando estamos en una vía. Digamos que yo no logro controlar. Puede que yo controle lo que yo estoy haciendo, pero no puedo controlar lo que hacen los Ujú, demás. Entonces claro. puedo llegar a tener un evento. Pues yo pensaría que el seguro lo primero que te da es el acompañamiento. Ese acompañamiento, además de la cobertura, de que te va a cubrir tu carro, que es lo que en principio la gente piensa. Yo voy a asegurar mi carro porque pues si me chocan yo necesito reparar el carro. Ajá. Pero hay muchas otras coberturas, esa protección o esa cobertura que yo tengo cuando en un evento hay un tercero afectado, ya sea un peatón, ya sea una persona de otro carro, ¿cierto? De una moto. Entonces es como tener esa cobertura para responder frente a otra persona, frente a bienes, lo que mencionaba ahorita, cuando yo hago un daño frente o a un bien, debo responder por ese bien que dañé. Entonces, yo creo que es un tema de tranquilidad, es una protección al patrimonio. De todas maneras, pues también uno responde con el patrimonio en un evento. Entonces, es tener quien me acompañe, es tener asesoría, ¿cierto? Es tener asesoría, es tener la protección del carro, ¿cierto? Que mi carro esté protegido si tengo un choque. Entonces yo creo que el seguro voluntario realmente pues es como esa tranquilidad, es como esa responsabilidad también que yo tengo frente al otro. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo con mi carro, con mi moto, con mi bicicleta, cuando yo me muevo, pues puedo llegar a ocasionar, a tener algo o o hacer un daño a otro. Y pues es tener el respaldo en cuanto a eso. Y es que, Janet, nadie está exento de que eso ocurra. Ahora conversábamos sobre que un conductor puede pensar, pues, o puede creer que maneja muy bien, y puede que efectivamente maneje muy bien, pero no está exento a todos los demás actores de la vida que lo rodean. Yo Así puedo es. ir en mi carro, puedo ir muy tranquilo, muy pendiente de todo, todo lo que debo estar pendiente para conducir bien, pero están los motociclistas, están los peatones, están los ciclistas, o sea, es todo un universo del que yo hago parte y que finalmente me está exponiendo a unas condiciones en las que cualquier cosa puede ocurrir. Ahí es Andrés, donde hay ese un actor respaldo muy es importante que se te ha olvidado, el celular. El celular ahora es uno de los mayores causantes de accidentes. Y uno diría, pues el celular no va por la calle, pero esa distracción que a veces me genera claro. por segundos puede llegar a ser, es inevitable. O sea, yo creo que todavía falta a veces un poco de conciencia en muchas personas en el no sacar el celular mientras manejamos, ¿cierto? Y es un factor como el celular, tantas otras cosas que son externas al carro, por ejemplo, que generan esas distracciones o esos eventos que tú mencionas. Totalmente, y eso es de los, digamos, de esos temas que nosotros tratamos de reforzar mucho en nuestros contenidos, y es que la movilidad segura, lo que llamamos movilidad segura, la seguridad vial, principalmente depende de cada uno de nosotros. O sea, obviamente son muchos otros factores, pero debe empezar por nosotros. Entonces, si yo sé que estoy manejando mi carro, que debo tener mis cinco sentidos concentrados en la conducción, debo esperar Debo. un rato para responder un mensaje de WhatsApp, en fin. Esos otros distractores y esos otros estímulos. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Pues al principio hablábamos un poco antes de arrancar de qué bueno sería que yo también pueda no solamente asegurar el carro como hoy, sino cada vez más hacer consciente a las personas de esos riesgos que tienen en su movilidad y que la gente tome la decisión de no voy a ver el celular, o qué bueno que la gente diga voy a salir 5 minutos antes para que en el afán yo no tenga que conducir de pronto de una manera mucho más acelerada. O sea, también es allá, a hoy tenemos un plan Conduce Mejor
que mide los hábitos de conducción de nuestros clientes y estamos buscando eso, acompañarlos en su conducción, decirle, venga, es que cuando usted frena de esta manera, ¿cierto? Usted tiene un riesgo mayor, podría tener un accidente y de pronto la gente no es tan consciente de eso. Entonces, es como todo el concepto a donde pues queremos ir llegando cada vez más con el tema de movilidad que lo hablábamos pues al inicio. Y es, me imagino, un trabajo de todos los días, lo es, es un trabajo de todos los días desde el contenido, desde el mismo seguro, es generar conciencia permanentemente. Tú mencionabas algo ahorita y es el tema, por ejemplo, está en el imaginario colectivo que los seguros son muy costosos y son inasequibles y realmente hay posibilidades, ¿cierto? O sea, hay posibilidades en las combinaciones que yo hago de las coberturas, que cada vez me dan una protección y me ayuda a tener el seguro adecuado de acuerdo a mi necesidad. Es cierto. Ahora vamos a hablar un poco, Janet, también de esos planes que tenemos, porque no es realmente, o sea, es un seguro de autos, es un seguro para el carro, pero las opciones, es decir, los planes, lo que en Seguros Sura llamamos planes, son opciones distintas que se pueden adecuar, ya vamos también a adentrarnos un poco en eso, a las necesidades de la persona, también a su bolsillo, Así porque es. las personas pues, se preocupan también por el precio, pero como dices, hay muchas opciones. Empecemos, Janet, también con esto. Digo empecemos porque puede que alguien nunca haya tenido un seguro. Si yo nunca he tenido un seguro o he tenido en el pasado y en este momento no tengo, ¿cómo empiezo esa búsqueda? ¿En qué empiezo a pensar? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, pues realmente asegurarse es muy sencillo. Asegurarse es muy sencillo. Yo simplemente tengo que acercarme a una de las opciones. Tenemos diferentes canales para identificar, pues como que alguien me acompañe, me asesore y me ayude a determinar cuál es mi necesidad. Seguramente si yo hago parte de tengo hijos pequeños, tengo una familia, mi necesidad es distinta y lo que yo quiero satisfacer es diferente a lo que quiere satisfacer una mujer posiblemente que sea sola. Entonces es también entender cómo esa necesidad. Yo creo que parte para definir el seguro, porque cuando uno ve diversas opciones de los colegas del mercado, cuando uno ve las cotizaciones, uno ve que todos ofrecen las mismas coberturas, entonces uno dice todos los seguros son iguales y hay que profundizar un poco en lo que dice ahí en el papel y la necesidad mía puntualmente es esta. Entonces, si yo quiero proteger mi patrimonio, si yo quiero estar tranquilo, si yo lo que quiero comprar es tranquilidad, pues la cobertura de daños a terceros, el monto de esa cobertura es lo que yo necesito para poder, digamos, tener el seguro adecuado. Si claramente para mí el seguro, el carro es un medio fundamental para moverme, pues posiblemente la cobertura de carro de reemplazo, el número de días de la cobertura se vuelva un factor importante. Si yo me muevo mucho en el país, en mi carro, por ejemplo, yo debería tener una asistencia o debería tener una cobertura que me dé el acompañamiento cuando yo me muevo, de pronto distinto a la necesidad que tiene una persona que solamente se desplaza del trabajo a su casa. Ajá. Entonces, si bien el seguro de pronto te ofrece asistencia en ambos casos, la persona que se mueve mucho fuera de la ciudad y la que se mueve de la oficina, yo sí tengo que entender si esa asistencia me protege completamente en la necesidad que yo tengo. Entonces, como cuál es esa necesidad que yo quiero satisfacer, porque cuando yo miro los nombres de las coberturas pueden ser muy similares siempre, pero es entender qué quiero. Quiero alguien que me acompañe porque yo de mecánica no sé nada. O sea, yo de carros, mejor dicho, no sé nada, entonces me gustaría tener una asesoría. Suramericana tiene un centro de servicios en ciudades principales, tiene en otras ciudades otras opciones y hay una persona que juega el rol, un experto en mecánica que te puede asesorar de manera neutral. Yo, por ejemplo, quiero comprar un carro. Cuando yo quiero comprar un carro y voy a la marca, pues la marca me va a hablar bien de ese carro, pero yo quiero conocer diferentes opciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una opción donde neutralmente asesoramos al cliente en las diferentes marcas. Entonces yo necesito entender mi necesidad para saber, no simplemente comprar todas las coberturas
hurto, daños, daños a terceros, asistencia, gastos de transporte y carro de reemplazo, sino entender cómo se despliegan esas coberturas para suplir mi necesidad. Entonces, también la invitación, Janet, es para que las personas en este momento analicen un poco ese estilo de vida que Así tienen es. y entonces piensen si tengo familia o no, si me desplazo mucho en mi carro, si viajo por todo el país en mi carro, si, si no sé nada de mecánica, como lo decías, que ese sería perfecto para mí que no sé nada de Exacto. Entonces, mecánica. por ejemplo, Sura tiene un plan Autos Global y un plan Conduce Mejor que te da acceso al centro de servicios. Entonces, en el centro de servicios tú puedes llevar tu carro y decir, yo le escucho un ruido a mi carro, pero pues ni idea qué será, y esa persona te va a dar una asesoría. Ese servicio no está en el plan Autos Clásico. Entonces, si para ti es importante, tú Ujú. deberías decir, a mí me interesa más Global o Conduce Mejor que Que el Clásico, por clásico. ejemplo, cuando hablamos de carros. En motos, por ejemplo, también existe el servicio en Medellín, Cali, Bogotá, de yo llevo mi moto y una persona me asesora, no me cobran nada y Ujú. me dicen, vea, llévelo al taller y lo que le deben hacer es esto, ¿cierto? Como esa asesoría. Entonces dependerá mucho pues como de la necesidad. Empecemos, Janet, a adentrarnos ya en esas coberturas que nos ofrece el seguro. O no solamente coberturas para quienes no entiendan de pronto el concepto, sino esos respaldos, esos apoyos, esos, digamos, ese acompañamiento que brinda el seguro. Entonces, empecemos hablando, por ejemplo, de lo que conocemos como responsabilidad civil, que ahora llamamos también daños a terceros o daños a otros. Así es. Empecemos, Janet, con un ejemplo muy, digamos, muy cotidiano que se te ocurra para explicar esta cobertura. Bueno, entonces la cobertura de daños a terceros es cualquier eventualidad que yo cause con mi carro a otro. Yo voy por la calle, ¿cierto? Cogí el celular, esa se me ocurre porque cogí el celular para mirar un mensaje de WhatsApp y no vi que de pronto estaba una moto, el motociclista, digamos, se cayó y sufrió eh, alguna herida menor. Digamos que la cobertura de daños a terceros cubre todos los gastos que sufra esa persona, además los gastos que tiene la moto. Cuando vemos el SOAT, por ejemplo, hay unos gastos médicos y gastos de curación, pero no Sí. habría ninguna cobertura para la moto. El Ajá. seguro del carro también, si yo en esa distracción le pegué al carro de adelante, entonces eso también me da cobertura para arreglar no solamente mi carro si tengo la cobertura de daños, sino que la cobertura de responsabilidad civil o de daños a terceros me protege en cualquier evento que yo ocasione a otro. No necesariamente cuando yo, no necesariamente es a un carro, yo voy a entrar a la portería, ¿cierto? Y de pronto la puerta se estaba abriendo y calculé mal el espacio y con mi carro dañé la puerta de la portería, dañé la puerta de acceso, eso tiene cobertura eso se cubre a través de daños a De daños a terceros. terceros. O sea que, y como también lo mencionábamos ahorita, Janet, es un apoyo al patrimonio. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo afecté un carro que estaba delante del mío, entonces eso implica que si yo no tengo seguro, voy a tener que sacar de mi bolsillo, de pronto yo en ese momento no dispongo de dinero Así es. para asumir el costo del arreglo del carro, más el arreglo de mi propio vehículo. Pero en cambio el seguro, cuando lo tengo, pues eso, esta cobertura de daños a terceros, entra también como, pues en este caso no los daños de mi carro es otra cobertura, pero sí Así el es, arreglo los del carro daños, del otro. todos los daños que yo ocasione a otro. Entonces, yo puedo tener la cobertura, digamos que me voy de pronto a adelantar un poco y esa es la cobertura mínima que tiene el seguro, la cobertura de daños a terceros. Yo podría tener un seguro solo con la cobertura de daños a terceros y la asistencia, que es lo que me protege en cualquier daño que yo ocasione a otros. Por ejemplo, en un evento hay el fallecimiento de una persona, pues se cubre todo lo que tiene que ver con la indemnización para las personas que dependían económicamente de esa persona, para sus familiares, los gastos médicos actuales y futuros. Eh, digamos que en este tema hay algo y es que los condicionados, la gente siempre ha mencionado que es la letra menuda, como decía Mm. ahorita,
Nosotros en el condicionado decimos que cubrimos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, o sea, todo lo que se puede tangibilizar y todo lo que no. O sea, en el evento pueden surgir muchas cosas, todos los eventos son completamente distintos y todos esos eventos tienen cobertura cuando pues yo digamos soy el responsable en el accidente. Muy bien, Janet. Pasemos a la cobertura de daños. Entonces estamos hablando, acá hablamos de daños propios, ¿cierto? Sí. Pero también hablamos solamente de daños propios o también de los daños que yo causo a otros. Ok. Cuéntanos un poco de esta Entonces, cobertura. cuando yo en la póliza veo pérdida total daños, pérdida parcial daños, estamos hablando de los daños de mi carro, ¿cierto? Cualquier daño que yo ocasione a otro carro es por la cobertura de responsabilidad civil. O sea, yo podría no tener la cobertura de daños, pérdida total daños y pérdida parcial daños, y siempre cualquier evento que yo ocasione a otros va a tener cobertura. No tendría cobertura si yo no tengo la de daños para mi carro, pero tiene cobertura lo que yo le ocasione a otros. La cobertura de daños me cubre un evento súbito imprevisto, un accidente, me cubre un evento de la naturaleza, un árbol se cayó sobre mi carro, eso tiene cobertura, ¿cierto? O sea, cualquier evento súbito e imprevisto, un accidente que dañe mi carro, ¿sí? Eso tendría cobertura a través de la cobertura de daños, ya sea una pérdida total o una pérdida parcial. Y Janet, aclaremos algo que mencionaste ahorita, y es que la cobertura de daños a terceros es lo mínimo que tiene un seguro. Quiere decir que todos los planes del seguro de autos como mínimo siempre van a tener la cobertura de daños a terceros. Así es. Eso es lo mínimo. Así es. Como yo les decía, son riesgos nombrados. Entonces, es la cobertura que yo adquirí. Si yo adquirí la cobertura de daños a terceros solamente, pues tengo toda la protección a personas, a bienes, en caso de muerte de otras personas. Yo puedo comprar esa cobertura, por ejemplo, esa cobertura me da un acompañamiento en caso de un proceso penal y civil que se, digamos que sea enfrente en mi contra por un evento que yo le ocasione a otra persona. Quiere decir, Janet, es como si a mí pues me demandan Así por es. un evento, pues un Por el de accidente tránsito. donde alguna persona falleció, tienes todo ese acompañamiento en proceso penal y civil. La asistencia te da el abogado que te acompaña en el momento del sitio, que te asesora en todos los trámites que surgen cuando hay un evento y un accidente de tránsito. Que eso también muchas personas pueden confundirse porque pues piensan que entonces por la cobertura de daños a terceros el abogado va a llegar donde yo me choqué, acompañarme y puede, o sea, y eso es otra cosa, es Sí, otra cobertura. así es, son dos coberturas que se complementan. Cuando el abogado llega al sitio y te acompaña, eso hace parte, digamos, de la asistencia. ¿Por qué es importante la diferenciación? Porque uno diría, ay, pero ¿por qué tan enredado? Y después dicen que no son enredados. Pero la diferenciación es importante porque cuando tú tienes un evento y llamas a la compañía para que te vaya el abogado, esa llamada y ese acompañamiento del abogado no te afecta la póliza. O sea, eso no, esa asesoría, ese momento donde él está, donde él te acompaña, donde él te dice qué hacer, donde en el sitio, digamos, como compañía nosotros tenemos una negociación en el sitio, ¿cierto? Cuando es evidente la culpa del asegurado, pues entonces negociamos con esa persona, le decimos a qué taller lleva su carro a reparar o su moto a reparar. Entonces digamos que todo ese proceso va por la asistencia y ese no afecta a la póliza, ¿sí? Porque seguro vamos a hablar de eso más adelante, y es que cuando yo tengo un evento y presento una reclamación, pues yo tengo que asumir un deducible en la póliza. La cobertura de daños a terceros no tiene deducible. Yo no tengo que pagar nada cuando afecto a un tercero. Bueno, entonces es mucha información. Entonces Sí, así es. sabemos que ya tenemos una cobertura de daños a terceros, que es cuando yo afecto, como el nombre de la cobertura lo dice, a un tercero. Es decir, me choco con alguien, le causé unos daños, entonces el seguro entra a respaldarme. También tenemos otra cobertura que son daños por pérdida parcial y pérdida total. Es decir, en un choque mi carro resultó muy afectado, y no solamente en un choque, como lo decías,
se cayó un árbol encima de mi carro, Así es. rompió los vidrios, entonces, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo asumo esto? Se inundó, Se inundó por también, ejemplo, eso tiene cobertura. o se incendió también algún evento de ese tipo, entonces para eso también está el seguro, esa es otra cobertura. Y también hablamos de la cobertura de asistencia, en la Así que me es. gustaría profundizar porque esa de verdad es muy amplia y tiene otras cosas, y es el tema del acompañamiento del abogado, por parte de un abogado, en el sitio del choque, que eso lo entra a cubrir este apoyo de asistencia. Así es. Entonces, como les mencionaba, la asistencia es la cobertura que te brinda el abogado, ya sea telefónico o presencial en el sitio. No el 100% de los casos está presencial, muchas de las veces el acompañamiento es telefónico, se brinda todo, la asesoría, siempre tratamos pues de brindar como ese acompañamiento. Nosotros además del abogado tenemos la figura de nuestro facilitador, que es un profesional con todos los conocimientos, que también llega al lugar del evento y acompaña al asegurado. Sí, le da como la tranquilidad, le asesora qué debe hacer, cómo negociar, o más que negociar es cómo la compañía se encarga de todo de ahora en adelante para que ese asegurado no sea quien tenga que, digamos, negociar con la persona Con el afectada, afectado. sino la compañía. Por eso yo les mencionaba ahorita, es como la tranquilidad también lo que yo compro, porque yo no tengo que enfrentarme, sino que es Sura quien me va a guiar cómo me enfrento en el proceso En que un proceso sigue así. de ahí en adelante. Como tú mencionabas, la cobertura de asistencia es muy amplia porque ahí es donde está la grúa, ahí es donde está el desplazamiento, ahí es donde está el conductor elegido, el conductor profesional, ¿cierto? Centrémonos pues como en las más importantes. Y entonces la grúa creo que es una de las coberturas muy relevantes de la asistencia, lo que yo les mencionaba ahorita, que es importante saber cuando yo adquiero un seguro, la asistencia, por ejemplo, cuando tengo un choque, cuando tengo una avería, yo tendría que preguntarme si esa asistencia o ese evento de grúa es limitado o es ilimitado, o sea, todos los eventos que me ocurran durante la póliza, o tengo ciertos números de eventos durante la vigencia, que generalmente es un año. Otra cosa es hasta dónde me lleva la grúa al carro. Nosotros tenemos varios planes. El plan clásico lleva el carro, ya sea por avería o accidente, como les mencionaba, a la ciudad más cercana donde tuvo el evento el cliente. El global y el conduce mejor lleva el carro hasta la ciudad final o hasta la ciudad de circulación. Si yo voy para Bogotá y tengo un evento en medio del camino, el carro me lo pueden traer nuevamente a Medellín para que me lo reparen en Medellín. Entonces eso es una diferencia importante, por ejemplo, muy puntualmente en nuestros seguros global y conduce mejor y clásico. En la asistencia, el conductor elegido, que es una cobertura que seguramente Sí, la muchos gente. conocen, la gente escucha mucho Exacto. y la gente conoce. En global y conduce mejor son 12 servicios al año y en clásico son 6. Entonces por eso yo te hablaba de la necesidad. Si yo definitivamente soy un joven que salgo mucho y me gusta salir en mi carro, pues 6 servicios posiblemente sean muy limitados y yo debería tener entonces 12. 12. Si yo salgo por carretera y a mí me interesa que mi carro me lo arreglen en el concesionario, pues yo debería tener un plan autos global o plan conduce mejor, que me va a llevar el carro a la ciudad donde yo vivo, a la ciudad de circulación. Janet, vamos a hacer una pausa ahí para invitar a las personas que en este momento están conectadas a que por favor nos compartan sus preguntas. Ya vamos entonces a empezar acá con la lectura. Tenemos 2 preguntas. Por favor anímense a participar, que tienen acá una experta que les va a responder todas esas inquietudes. María Paulina Contreras pregunta, uno busca un seguro que se adapte al bolsillo. Sí. ¿Qué tenemos o qué debemos tener en cuenta para tener un seguro, pero sin que exceda, sin que el costo de ese seguro exceda mi presupuesto y que me proteja lo más que se pueda? Bueno, digamos que cada compañía, pues las coberturas en general, los nombres de las coberturas son muy similares. Yo tengo que entrar a profundizar cómo funciona la cobertura, porque lo que yo les mencionaba, cuando usted ve un seguro de global y de clásico, puntualmente en Sura, ambas tienen asistencia, Sí. ¿cierto? Pero la asistencia de clásico me lleva el carro a la ciudad más cercana.
si yo siempre quiero que mi carro sea llevado a la ciudad, pues tengo que estar dispuesto a pagar de pronto un poco más por eso. En el carro de reemplazo, a mí no me gusta manejar carros que no sean míos, sería una cobertura que yo no debería adquirir, ¿sí? No, pues si yo definitivamente, o si por el contrario, yo me muevo muchísimo en el carro y es importante el carro, pues yo tendría que comprar la cobertura. Entonces también es, en la medida en que yo tenga más coberturas, pues voy a pagar un seguro completo que puede ser un poco más costoso. Realmente uno puede comparar el mismo seguro en una compañía y otra y encontrar valores distintos, porque las políticas internas de las compañías son distintas. Las bonificaciones comerciales o las bonificaciones que cada compañía le da también como incentivo para atraer a los clientes son diferentes. Entonces puede que una tenga una estrategia que tiene unas bonificaciones especiales para jóvenes y otra no. Entonces de pronto en una sea muy favorable el seguro y en la otra no, la bonificación influye bastante, pero yo que, digamos, ¿cuál es la invitación? Si viene eso, uno busca un seguro que se ajuste a su presupuesto, sí. La idea no es empezar de abajo para arriba, del precio para las coberturas, sino de las coberturas al precio, para que yo también cuando tome la decisión de comprar un seguro así, más limitado porque mi presupuesto se ajusta a este, yo sepa también a qué estoy renunciando. O sea, es entender mi presupuesto hasta dónde llega, digamos que, y hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificar o no. Yo tengo hijos pequeños, entonces para mí el acompañamiento es fundamental. Entonces de pronto yo estoy dispuesto a sacrificar un poco, un monto, pero me interesa tener un muy buen acompañamiento. Claro. Entonces la póliza global que tiene el facilitador, que está en el sitio, que me acompaña, que me asiste, pues me interesa más que la clásica, que de pronto tiene un precio mucho más económico. Entonces es entender, o si tomo la clásica, pues también a qué estoy renunciando por tomar la clásica. O sea que si bien el costo del seguro pues es importante, es inevitable decirlo, también la invitación es a empezar esa búsqueda o esa exploración por las coberturas y no necesariamente por el precio, porque es que cuando revisamos, como lo decías Janet, las coberturas y las relacionamos con nuestro estilo de vida, me voy a dar cuenta que bueno, puede que este seguro sea un poquito más caro, pero de verdad me está protegiendo mejor y satisfaciendo mi necesidad. Exacto. Porque realmente si yo tengo una necesidad muy clara y no compro el seguro adecuado, la sensación va a ser que los seguros no funcionan, pero es porque definitivamente no era el seguro que se adaptaba a mi necesidad. Posiblemente el seguro no cubra el 100% de las necesidades, porque pues tenemos unos limitantes. En el carro de reemplazo prestamos un carro de gama media, ¿cierto? Posiblemente el cliente que tenga camioneta pues no necesariamente tenga satisfecha su necesidad al 100%, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de adquirir el seguro. Si para mí es fundamental la camioneta en el carro de reemplazo, ¿dónde encuentro la opción? ¿Cierto? O sea, es importante que yo entienda esa necesidad para que realmente el seguro supla mis expectativas también. Así es. Gloria Mirella pregunta, ¿qué se tiene en cuenta del vehículo al asegurar para determinar el valor del seguro? Es decir, ¿cómo está compuesto el valor? Exacto, poco, ¿qué constituye el valor del seguro y qué tanto influye el carro que yo tengo en ese valor del seguro? Esa es una muy buena pregunta, Andrés, porque la gente dice, pero es que es muy particular. En Sura, pues yo ahí sí hablo completamente pues de Sura. En Sura, mi tío que tiene un Twingo paga un valor X y mi tía tiene una camioneta y paga casi lo mismo. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si un carro es más grande. Entonces uno pensaría que el seguro o el valor asegurado del carro también es muy distinto. Entonces es importante entender, hay unas coberturas que están amarradas al valor del carro. Cuando yo menciono el valor del carro es que este carro vale 30 millones comercial, si yo lo voy a vender me dan 30 millones y si yo voy a vender me dan 100. Entonces ese es el valor. Cuando hablamos de coberturas como los daños a terceros, como la asistencia, como el carro de reemplazo, son coberturas que son independientes del valor del carro. O sea, cuando yo te mando una grúa por el carro de 30 millones o por el carro de 100,
la cobertura de grúa cuesta lo mismo, porque Ajá. no es proporcional al valor del carro. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso es que a veces yo de pronto no encuentro como cliente tan lógico que un carro de una gama mucho más alta y más costoso tenga un valor similar a un carro mucho más económico. Ajá. Y es porque la relación del valor asegurado del carro solamente está amarrada a la pérdida total. Ajá. Cuando yo tengo una pérdida total, a mí como cliente me pagan 30 y a mí como cliente me pagan 100. Sí. Entonces la cobertura que yo pago es distinta a la que yo pago, porque a este 30 y a este 100 es un valor muy distinto, pero la asistencia es igual, porque el abogado que te presto, ¿cierto? Porque el acompañamiento, la grúa que te envío, de acuerdo al plan, es la No varía cobertura de según el reserva. carro. Por ejemplo, la cobertura de daños a terceros. Entonces, si yo compro 2.000 millones o 3.000 millones, es el monto independiente lo que vale el carro. Posiblemente el riesgo de una tractomula sí es mucho mayor al de un automóvil, completamente, y ahí sí hay una diferenciación en el costo de uno o de otro. Pero es una muy buena pregunta porque solamente las coberturas de pérdida total son proporcionales al valor del carro. Entonces, por eso yo logro a veces ver que es un poco injusto lo que me cobran sabiendo que mi carro no es tan costoso. Pero es por todos los servicios que yo puedo de pronto usar que son independientes de lo que cuesta mi carro. Muy buena esa pregunta. Sí. Gracias pues a estas personas que han participado. Por favor, recuerden seguir preguntando. Todavía tenemos tiempo, así que participen. Janet, hablemos un poco de esos trámites y esos medios para asegurarse, que Seguro Sura tiene varios, pensando también en el cliente, en brindarle distintas posibilidades para asegurarse. Si yo quedo muy interesado después de este webinar en asegurarme, ¿qué medios tengo para empezar a buscar más información o para que me den una asesoría un poco más personalizada? O si ya me siento totalmente listo para asegurarme, ¿qué hago? Bueno, entonces hay varios canales a través de los cuales se puede adquirir el seguro. Quien conozca un asesor, un corredor, una agencia, ellos pueden ofrecer el seguro. Nosotros tenemos pues también el canal suraenlinea.com a través del cual se pueden adquirir los seguros, se pueden cotizar, es pues todo online, ¿cierto? Que eso es algo muy importante porque mucha gente puede decir, ay no, pues yo para saber el valor real de mi seguro, pues cuánto me demoro, cuánto debo esperar, y no, en suraenlinea.com ustedes pueden ingresar en este momento, ingresan una información del realmente carro, pues muy básica y en segundos pueden tener el valor del seguro, en cuánto les sale el seguro, con distintas opciones además, que como ya lo mencionabas, hay plan conduce mejor, plan autos global, plan autos clásico, plan autos básicos, o sea, son muchas opciones. Plan motos, plan bicis, y por supuesto para los otros vehículos, claro que sí. Bueno, ahora al final recordaremos también esos otros, esos medios. Janet, hablemos un poco de lo que es un deducible, que ahora lo mencionábamos. Realmente cuando una aseguradora me va a indemnizar por un hecho que ocurrió, uno de los principios de los seguros es que el cliente debe participar también de esa responsabilidad que está asumiendo la aseguradora como respaldo. Así es. Cuéntanos entonces ese deducible ese a partir deducible de este contexto. Es como una palabra igual a veces muy desconocida y es lo que tú mencionas, el deducible es el valor que el cliente paga, lo que el cliente asume y con lo que el cliente participa en un evento. No todas las coberturas tienen deducible, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces una cobertura de asistencia, por ejemplo, no tiene deducible. Cuando yo pido el abogado, llamo y digo, tuve un evento, estoy en tal lugar, y el abogado llega, no tengo que pagar, ¿cierto? Cuando tengo un evento frente a un tercero, no tengo que pagar, pero cuando yo voy a reclamar por la cobertura de daños de mi carro, tuve un choque, por ejemplo, el árbol cayó sobre mi carro, ¿cierto? Tengo que asumir un deducible.
hay algo muy importante y es que el deducible se paga independiente si el cliente es culpable o no. Porque ¿qué pasa? A mí me chocan en la calle. Es más, yo tengo mi carro parqueado y me chocan y no me di cuenta quién era. No fue mi culpa, pero yo quiero que la compañía me arregle el carro. Sí. Entonces yo tengo que pagar el deducible, tengo que asumir ese monto contratado. Existen varias modalidades y varios, digamos, montos de acuerdo al tipo del carro, de la moto, la bici, pero es el valor que el cliente siempre debe asumir, independiente si es culpable o no del evento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un beneficio muy exclusivo, muy chévere, y es que cuando el cliente tiene un evento en el que no es culpable, la compañía le presta el acompañamiento de un abogado para el recobro del deducible cuando esa persona que es culpable tiene el carro o la moto asegurada en otra compañía, ¿cierto? Se da en esos eventos. De todas maneras, a la compañía hay que pagarle el deducible y después se hace el proceso de recobro, ¿sí? Pero es, digamos, parte de las condiciones que mencionábamos ahorita que yo contraté y la condición que yo debo asumir cuando voy a afectar o a reclamar por cierta cobertura. Entonces, Janet, es algo, el deducible es un compromiso del cliente cuando la aseguradora o la compañía aseguradora me va a indemnizar por un hecho, ¿cierto? Así es. Eso, ese deducible yo lo debo asumir independientemente de si pues resulté o no culpable en el hecho, ¿cierto? Lo que sea que haya ocurrido. Sin embargo, la compañía me brinda también ese acompañamiento en el proceso de ese recobro, Así es. ¿cierto? Cuando el tercero que te afectó, digamos, está asegurado también en una compañía, porque cuando esa persona no tiene un seguro y no tiene una capacidad de pago, pues no se daría lugar a ese recobro del deducible. Janet, ya para ir cerrando, profundicemos un poco en este tema de que hay unas coberturas principales o básicas, como ya lo mencionábamos, es decir, que el seguro las tiene, y hay otras que son opcionales, es decir, que también lo que decíamos, dependiendo de mi estilo de vida, yo decido pues si las tomo o no, si las incluyo, pero ya con un pago aparte, ¿cierto? Dentro de mi seguro. Esa es una opción que también me brindan los planes de Seguro Sura. Así es. Entonces, como les mencionaba, la cobertura mínima o básica que yo debo comprar es la cobertura de daños a terceros, que me protegen todo lo que yo ocasione a otros. Es más, cuando yo soy persona natural, como asegurado soy persona natural y manejo un carro prestado, que no sea mío, un carro prestado, tengo también esa cobertura, o sea, se hace extensiva la cobertura a otros carros que yo maneje. Tú me prestas tu carro y si yo ocasiono un daño a otra persona, por la cobertura de mi póliza podemos pagar los daños que se ocasionen a esa otra persona. No los daños de tu carro porque son daños a terceros, pero sí los daños. Entonces digamos que es una cobertura muy amplia. Realmente me demoraría bastante explicándole a profundidad solamente esa cobertura, que es la cobertura básica, muy chévere, igual que en suraenlinea.com puedan entrar, leer, profundizar acerca de la cobertura. Entonces esa es la cobertura mínima, y la asistencia, que es la que me brinda ese acompañamiento del abogado, el desplazamiento, la grúa. Esas son las coberturas mínimas que yo debo adquirir. Ya después entonces yo puedo adquirir la cobertura de daños, pérdida total y parcial. Yo puedo adquirir la cobertura de daños total y parcial, como les mencionaba, sin adquirir hurto. Yo puedo adquirir hurto sin adquirir la cobertura de daños, por ejemplo. Que es hurto del vehículo. Hurto del carro, caso, pues, así de que, es. Pues es una realidad también, todo, es un riesgo que también está ahí presente. Pero uno encuentra mucha gente que dice, no, es que mi carro no se lo roban, entonces también es que yo tengo que comprar un seguro con todas las coberturas, y no, podría comprar las coberturas de daños. En daños existe carro de reemplazo, si yo tengo o gastos de transporte, existe accidentes personales, ¿cierto? En caso de un evento que yo sufra en el carro, es como un pequeño seguro de vida que tiene también la póliza del carro. Entonces es como jugar un poquito con esas coberturas principales, que son la de daños a terceros y la asistencia, y ya las opcionales de acuerdo como a esa necesidad. Por ejemplo, cuando yo compro el plan Autos Global y plan Conduce Mejor, yo tengo el acceso, como les mencionaba ahorita, a los centros de servicio, que me brinda unas posibilidades, una revisión en viaje cuando voy a salir,
por carretera, me brinda la posibilidad de tener un experto con el que puedo tener consultas mecánicas por daños de mi carro. Entonces, y esas, por ejemplo, son totalmente gratis, solo por tener el plan global, diferente al clásico que no las tiene. Ese beneficio, Janet, de tener un centro de servicios con una cantidad de expertos que están ahí para acompañarme y para asesorarme, a mí me parece muy ganador porque por un lado puede que yo no sepa absolutamente nada de mecánica y una persona me va a decir, vea, es que a su carro es mejor que usted revise esto, que esté pendiente de esto, porque es que, y yo creo que las personas que tienen carro les ha pasado que por no tomar acciones pronto, por no corregir un ruidito, cualquier cosita, eso después se convierte en un daño que puede incluso resultar incluso más costoso que si hubiera comprado mi seguro para respaldarme. Así es. Y pues digamos que sea una oportunidad para hacer la invitación a los que hoy son nuestros asegurados en plan Autos Global, en plan motos, en plan Conduce Mejor, de ir a los centros de servicio. Los centros de servicio principales están en Bogotá, Cali, Medellín. Hay otras ciudades donde tenemos, en Bucaramanga tenemos unos centros que son unos centros más pequeños, Bucaramanga, Manizales, en Pereira también tenemos un centro mucho más grande pues que también nos apoya con todo el eje cafetero. Entonces es esa posibilidad, entonces ahí hay revisión en viaje, me gustaría pues como aprovechar y mencionar, cuando yo voy a asegurar el carro y es un carro ya usado, yo debo hacer una inspección. Eso es una revisión muy sencilla donde nosotros validamos datos o el estado muy básico del carro para decir es asegurable, pero tenemos unas, digamos, revisiones mucho más profundas como el acompañamiento comercial que me acompañan en cómo está técnicamente el carro para que yo defina si puedo o debo o no comprar ese carro. Claro. Entonces todo eso me lo da los centros de servicio. Muy rico que los clientes puedan profundizar pues en la página acerca de toda esta información. Es cierto. Una última pregunta que nos hace Gloria. En caso de reclamación, para las personas que no estén familiarizadas con el concepto, es cuando yo le digo a la compañía aseguradora, me ocurrió esto, por favor, ¿cómo hago? Quiero que me indemnice, ¿cierto? En caso de reclamación, ¿hay diferencias en ese proceso dependiendo del plan que yo tengo? Sí, digamos que hay diferencias y digamos por eso yo les mencionaba mucho, pues identifique la necesidad para que también compre el plan, porque lo que les mencionaba, si arrancamos de abajo para arriba del precio, posiblemente yo diga, compre el más barato. Nuestro plan clásico, por ejemplo, la compañía asigna el taller donde el carro va a ser reparado. En el plan global y en el plan Conduce Mejor, la compañía tiene una amplia red y el cliente es quien escoge de esa red el taller. Entonces, cuando yo presento una reclamación que yo digo, en clásico la compañía te dice, este es el taller, y en global yo digo, yo quiero llevar el carro a este taller. Normalmente, de acuerdo a las ciudades, tenemos una amplia red y es una diferencia importante también a tener en cuenta en la decisión de toma del seguro. Y eso, pues realmente, si uno se pone a pensar, Janet, influye bastante, porque es llevar, de pronto yo tengo un taller de confianza, donde... Que hace parte de la red. Exacto, que hace parte de la red, y yo digo, no, yo quiero que mi carro, pues me lo reciban allá, me lo organicen allá, muy distinto, así pues yo tengo un plan con unas condiciones muy distintas, diferentes, en las que la aseguradora determina que esta es la mejor opción para arreglar mi carro, ¿cierto? Así es, un tip importante es, si ya mi carro no está en garantía, por ejemplo, pues normalmente la compañía igual me asigna, cuando el carro está en garantía, me asigna un concesionario de la marca. No tiene que ser en el que yo compré el carro, pero sí un concesionario de la marca para que obviamente esas garantías no se pierdan. Muy bien, Janet. Y ya para irnos pues despidiendo, terminemos con una síntesis de esto que conversamos acá respecto al seguro voluntario. Bueno, Andrés, definitivamente es mucha información, tratamos de hacerlo un poco más amigable, pero es importante conocer no solo el nombre de la cobertura cuando uno ve la cotización, sino profundizar un poco qué tiene esa cobertura y que yo tenga muy clara mi necesidad. O sea, mi necesidad es muy básica o yo tengo unas necesidades muy puntuales
que quiero saber si esa aseguradora me las cumple, porque la idea es que los seguros me acompañen cuando yo lo necesito. Ahora hay muchas opciones de acompañamiento, hay muchas opciones de asesoría dentro del seguro. Si eso para mí es importante, tengo que elegir el plan y la compañía pues adecuada que me brinde esas opciones, ¿sí? Entonces, yo creo que la invitación más importante es no empezar del precio para definir la compañía, sino la revisión de las coberturas para ahí sí decir, sí estoy dispuesto a pagar esto, o definitivamente esto tiene un precio, pero pues no me está brindando nada de lo que yo realmente necesito. Recuerden surenlinea.com, una herramienta muy importante para que lean más, para que amplíen la información y por supuesto para que coticen y compren el seguro que el vehículo que tengan, sea carro, moto, bicicleta, pues lo puedan adquirir por ahí. Janet, mil gracias por acompañarnos, creo que aprendimos muchísimo. En la descripción de este video vamos a tener un enlace para que descarguen una cartilla que también les va a servir para ampliar esta información, así que denle clic al enlace y por favor también compartan ese contenido que es muy importante. Gracias nuevamente y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Volveremos muy pronto con otros espacios en los que seguiremos aprendiendo muchísimo sobre el seguro de autos y también sobre otros temas de movilidad, que como lo decíamos, esto es un mundo muy amplio. Gracias a todos. Muchas gracias, Andrés.